la siguiente carta, la número 6, parte 1, Cristo guía al lector hacia un entendimiento más profundo de cómo vivir conscientemente en armonía con las leyes espirituales del universo. Se centra en cómo las elecciones conscientes pueden transformar la vida personal y colectiva. ¿Cuál es el papel de la conciencia en la vida diaria? Cristo explica que la conciencia humana está en constante interacción con la energía universal, moldeando las experiencias y circunstancias de cada individuo. Vivir conscientemente implica estar atentos a los pensamientos, palabras y acciones, ya que son los elementos que determinan el curso de la vida. Habla de la importancia de la autoobservación. Sugiere que el primer paso hacia el crecimiento espiritual es observar nuestras reacciones emocionales y patrones de pensamiento. Este acto de autoobservación permite identificar áreas donde el ego domina y causa separación de la fuente divina. La conexión con el propósito divino. Cada individuo tiene un propósito único dentro del plan universal. Para alinearse con este propósito es necesario liberar el ego y cultivar una actitud de humildad y servicio hacia los demás. Por otro lado, habla de la energía del perdón. El perdón no solo libera al otro, sino que limpia el propio campo energético, permitiendo que fluya la paz y la armonía. Cristo enfatiza que el perdón es un acto de amor que conecta al alma con la energía divina. También señala que las pruebas de la vida son oportunidades de aprendizaje. Las dificultades son herramientas divinas que nos invitan a crecer y a recordar nuestra verdadera naturaleza como seres espirituales. Aceptar las pruebas con gratitud y fe ayuda a superar el sufrimiento y a alcanzar una comprensión más elevada. Y por último, el poder de la intención consciente. Acá Cristo nos anima a las personas a practicar la intención consciente en todos los aspectos de la vida. Esto incluye establecer metas basadas en el amor, la compasión y el deseo de contribuir al bienestar colectivo. Carta número 6, parte 1. Estas cartas presentan un conocimiento que la gente a través de los eones ha anhelado saber, pero no lo ha recibido porque su conocimiento científico mundial no era suficiente para que lo pudieran comprender. Así fue cuando estuve en Palestina en la persona de Jesús. Una y otra vez expliqué la verdad de la existencia universal de diversas maneras, pero nadie entendió. Como la mayoría de vosotros debéis entender, no he venido en este momento para traerles una nueva religión, un código de moralidad mejor o un nuevo Dios a quien adorar. Tampoco predico, como vuestros metafísicos, el pensar positivo. Vuestro pensar positivo humanamente concebido, que magnetiza vuestras necesidades y deseos humanos y que es el medio de cumplir vuestras ambiciones, simplemente fortalece vuestro impulso egoico o egocéntrico. Todas las cosas benditas y generosas serán manifestadas en ti y en tu vida a medida que te des cuenta de que el universo entero es la conciencia universal trascendente, hecha visible cuando ella toma forma material a través de la actividad del ego. Tu verdadero propósito en tu camino espiritual es el de liberarte de la atadura del ego y hacer contacto cada vez más puro con la conciencia divina. Tu destino final es el de reconocer su omnipresencia tanto dentro de ti como a través de tus actividades diarias. Tu objetivo espiritual más alto es llegar a aquel momento espiritualmente exaltado, cuando finalmente te des cuenta de que tu mente humana
y sus deseos son tan solo finitos, y por lo tanto nunca pueden proporcionarte la felicidad y la realización que experimentarás cuando renuncies al ego y llegues a la conciencia divina, pidiendo únicamente el camino más elevado, vida más abundante y el verdadero propósito espiritual, el cual solo tú puedes cumplir en tu estado terrenal. Sin embargo, para ayudarte a alcanzar este alto punto de comprensión, estoy a punto de entrar en detalles sobre los orígenes y la función del ego. Mientras contemplo tu mundo, veo una dimensión controlada actualmente por la fuerza del ego. Todas las cosas malas de vuestra sociedad decadente actual, en vuestras enormes ciudades sin alma, surgen de la fuerza egocéntrica. Es la fuente de toda malvada, mentirosa y pervertida actividad que está actualmente en operación en vuestro planeta. Controla los medios, vuestra televisión, vuestras familias y naciones. Produce las guerras en todo el orbe. Crea un vil miasma de energías de conciencia baja que las entidades espirituales más altas perciben, pero que es demasiado horrible de contemplar. Si tu actual conciencia está impregnada por el amor de las posesiones y una incapacidad de compartir con los demás, elaborando maneras de hacerte rico al coste de los demás, robando, no cumpliendo con el trabajo concienzudamente o no dando buena calidad por el dinero que recibes, contestando bruscamente, gruñendo, permitiéndote la crítica, el sarcasmo, el juzgar, el rechazar, el denigrar, el generar enemistad, la intolerancia, el odio, los celos, la agresión, los impulsos violentos, los robos, las falsedades, el trato engañoso y de doble cara, y la difamación. Entonces te impulsa el ego. Tu ego está al control y tienes dificultad para desplazarte a través del miasma de la conciencia egocéntrica para poder ver la realidad. Por esta razón, yo he venido a través de la canal de estas cartas para ayudarte a comprender exactamente qué es lo que te está atando a tus condiciones actuales, el horror que era inimaginable por la mente humana hace un siglo. Ahora estoy a punto de explicar más en detalle el egocentrismo. En el momento de tu concepción, durante el coito, al subir la conciencia de tu padre a través de la espina dorsal, cada vez más a lo alto de la cabeza, la tensión subió hasta su apogeo y la conciencia de tu padre tocó brevemente la conciencia divina, creando un flash, una pequeña exposición que experimentó como orgasmo, y después una inyección de conciencia divina se le infundió en su semen para dar vida al óvulo de tu madre. El momento de unión con la madre y la explosión de la tensión en el hombre en el momento del orgasmo reconstruye el momento del Big Bang, cuando la unidad de la conciencia padre-madre explotó en energías separadas y las primeras partículas eléctricas, junto con la materia aleatoria, tomaron forma. La conciencia padre proporcionó la energía de actividad e ímpetu y la conciencia madre proporcionó la adhesión para dar forma y sustancia a las partículas eléctricas. Estos son impulsos primordiales que dan vida y forma al hombre y a la mujer. Quiero que comprendas que la creación no es una creación de materia imbuida
vida con conciencia. La creación es la forma visible de los impulsos primordiales, tomados y unidos haciendo formas y entidades individuales, todas expresando facetas y combinaciones diversas de los impulsos primordiales que dan vida y forma al hombre y a la mujer sin un sinnúmero de maneras. Por tanto, los impulsos originales son la realidad que tus ojos, oídos, olfato y tacto dicen que son materia sólida, pero que en realidad son impulsos de conciencia individualizados con el fin de ser experimentados, intelectualmente comprendidos y emocionalmente apreciados. En el momento de la concepción, cuando el semen se une con el óvulo y sucede un apareamiento, los cromosomas de conciencia masculina se unen a los cromosomas de conciencia femenina. Esta es una unión física de la propia conciencia del semen de tu padre y de la propia conciencia del óvulo de tu madre, llenados de poder por lo divino, y así la conciencia de los cromosomas masculinos y femeninos lleva grabado el patrón genético del ADN de ambos padres. El momento de la unión física del semen y el óvulo se lleva a cabo en dos niveles de creatividad. La inyección de la conciencia divina se convirtió en tu alma, corporificada en la unión de la conciencia humana del semen y del óvulo. Se creó lo físico, impulsado por el poder de la conciencia Padre-Madre-Vida, la cual controló la actividad y la unión de células conscientes, produciendo el paulatino crecimiento y desarrollo de tu cuerpo físico, lo cual es realmente la conciencia hecha visible en cada nivel de tu ser y nada más. Tu alma permaneció como una llama inviolada del Padre-Madre-Vida, profundamente entrelazada en los impulsos físicos de actividad, adhesión, repulsión. Estos se convirtieron en tu individualidad y personalidad terrenal. Incorporados dentro de los trascendentes impulsos de vida de la conciencia divina Padre-Madre, estos impulsos de conciencia ahora se encargaron del proceso de la creación de tu conciencia física y se hicieron la fuerza impulsora de tu personalidad. Juntos, la actividad adhesión trabajaron para construir cada célula consciente tras cada célula consciente, según las especificaciones de la conciencia contenida en la conciencia de las moléculas ADN. Tanto la personalidad como el cuerpo son los productos de estos impulsos humanos de la actividad adhesión-rechazo, mientras la conciencia universal permanece por siempre en equilibrio en el espacio y por lo tanto imperceptible. En ese mismo espacio, en las frecuencias vibratorias, los impulsos primordiales de la actividad adhesión-rechazo trabajan juntos en la dimensión visible, apareciendo a tus sentidos en la forma de electromagnetismo. Tanto la conciencia universal como tu alma permanecen sin ser molestadas dentro del silencio y la quietud del equilibrio en el espacio. La creatividad de la conciencia terrenal toma lugar dentro del espacio y el tiempo y en frecuencias vibratorias variantes de la conciencia materializada. Por lo tanto, tú tomas forma viva y sigues viviendo dentro de dos dimensiones. Una dimensión está invisible, la conciencia divina, y la otra dimensión, visible, es todo lo que el ser humano vivo puede sentir o comprender, hasta que el desarrollo espiritual eleva las frecuencias vibratorias de su conciencia humana
al plano espiritual, y un vislumbre de entendimiento entra en su conciencia terrenal. Mientras este proceso de iluminación gradual continúa, la conciencia humana elevada trabaja entonces conscientemente, tanto en la dimensión invisible como en la visible. Cuanto más altas son las frecuencias vibratorias de la conciencia individualizada, más altas y perfectas son las formas creadas en la mente. Cuanto más bajas son las frecuencias vibratorias, más separadas de la perfección universal del amor son las formas creadas en la mente individualizada, totalmente poseída por el impulso egocéntrico. El ego toma control sobre el desarrollo del feto, desde el momento de la unión del semen con el óvulo. El nuevo pequeño ser se convirtió de inmediato en un yo, que siente satisfacción e insatisfacción en el útero, dependiendo de la sensación de confort o malestar y de lo que le ocurre a la madre. Cuando naciste, tus instintos de supervivencia, grabados con el profundo conocimiento original del ser creado, enclavados en cada célula viva de tu cuerpo, te impulsaron a respirar y te hicieron consciente de un vacío emocional y de una pérdida al separarte del confort del útero que te confinaba, lo cual se sintió entonces como un vacío y una necesidad de nutrición física. Así nació tu grito egocéntrico. Cuando llorabas, mamabas de tu madre, lo que te era profundamente satisfactorio, tanto física como emocionalmente. Cuando tus necesidades eran plenamente satisfechas, podías volver a un estado de equilibrio dentro del sueño. Cuando te despertabas del equilibrio, sentías una sensación de inseguridad. El equilibrio estaba ahora dividido en conocimiento mental y emocional. Recordabas que tu madre y su leche te creaban satisfacción de la necesitada seguridad, y así de nuevo llorabas. Tus necesidades eran satisfechas. Así se desarrolló tu impulso del ego. A veces llorabas y se decidía humanamente que aún no era hora de comer y te dejaban llorar durante un rato. Esto creó un entendimiento de que las necesidades no siempre eran satisfechas enseguida y que tendrías que adaptarte. O elegías enfadarte y llorabas con más fuerza, o te quedabas callado. Tu elección de reacción dependía de las características del impulso del ego, que estaban grabadas en tu conciencia al nacer. Ninguna de las formas del empuje del ego podría ser condenada ni juzgada. Era el resultado natural del factor creativo del ego, que asegura la individualidad. Como explicaba en mi última carta, el ego es el guardián de la individualidad. Si no tuvieras este impulso incorporado de llorar por lo que necesitas para hacerte feliz, o de rechazar lo que te entristece, estarías en un limbo vacío. Si no salieras corriendo cuando estuvieses en peligro o no pidieras ayuda, podrías morir. Si no hubieses llorado exigiendo alimento al nacer, habrías podido morirte de hambre. Si no hubieses gozado con la leche al mamar y no te hubieras arrimado a tu madre afectuosamente, quizás nunca habrías desarrollado una cariñosa cercanía de unión con ella. Sin el impulso del ego no habría creación, ni individualidad, ni satisfacción en la necesidad, ni protección, ni calor de la respuesta, ni amor humano. Sin el impulso del ego no habría autodefensa, ni autoprotección, ni supervivencia. No obstante, el impulso del ego, el yo primario del individuo, está grabado tan solo para la necesidad de la autosatisfacción
y la supervivencia. Durante la niñez, el yo del ego es gobernado por lo que te gusta y lo que no te gusta, por los deseos y el rechazo de lo que no quieres, y por los hábitos que se forman con la continua repetición de las sensaciones y los sentimientos. Se forman los malos hábitos en la forma de respuestas inaceptables del ego a las experiencias personales y al entorno. Y éstas, a la vez, se graban en el inconsciente o mente subconsciente y se quedan ocultas. Sin embargo, éstas irrumpen bajo patrones repetidos de comportamiento, cuando la memoria de anteriores circunstancias y modos de comportamiento las traen inconscientemente a la mente. Ahora bien, la mente subconsciente y la mente consciente empiezan a trabajar juntas para desarrollar la personalidad. Gran parte del comportamiento se vuelve comportamiento condicionado y muy difícil de cambiar. Cuando la persona está inconscientemente programada con fuertes hábitos egocéntricos de pensamiento y comportamiento y encuentra difícil convivir con los demás en armonía, aquella persona luego va a un psicólogo para que le ayude a desenredar las complejidades de sus problemas mentales emocionales. Hasta que mi verdad de la existencia esté plenamente comprendida y los principios generadores de vida lleguen a ser la forma firme de los hábitos de pensamiento y de respuesta a las experiencias de la vida, el dolor y el sufrimiento que surgen de las complacencias ignorantes de los impulsos egoístas persistirán. La Iglesia describe esta dificultad humana como tentación de Satanás. No es tal cosa. Es un proceso natural causado por las reacciones incontroladas hacia la vida, impulsadas por la fuerza egocéntrica, cuyo único propósito es el de traer felicidad y contento individual, satisfacción en la necesidad o intimidad, independencia, seguridad, paz, todo dirigido hacia la supervivencia. Debe entenderse que no hay nada malvado en la fuerza egocéntrica. Es la herramienta necesaria de la creación. Es el individuo mismo quien provoca los desequilibrios en la vida al permitir a la fuerza egocéntrica pleno control en su personalidad, sin pensar ni tener consideración por los demás. Esto tampoco debe ser juzgado ni criticado, puesto que la persona que está poseída por la fuerza de su ego no conoce otra manera de pensar o de operar dentro de la dimensión terrenal. El niño no sabe nada acerca del autocontrol, solo aquel que le enseña a sus padres y maestros en la escuela. Por tanto, los errores que comete al responder ante la vida con sus altibajos solo pueden ser aceptados con buen ánimo de parte de los padres y los maestros, puesto que el niño no tiene comprensión de lo que lo está impulsando. Si quiere algo, lo quiere ya, y se pregunta por qué no debe tenerlo. No hay nada en su mente más que eso. Ve algo que le gusta, lo quiere. Es cruel decirle a un niño bruscamente, no puedes tenerlo. Eso insulta y asalta su sistema entero. Desde la niñez más temprana, el proceso de entrenarle debe iniciarse con lógica y una confianza bien establecida, afirmando su derecho de sentirse seguro dentro de su entorno. Su sentido de seguridad debe ser desarrollado explicándole la manera correcta de expresar sus deseos, el amor, no la irritación ni el enojo. Debe escoger las palabras que expliquen al niño por qué no puede tener lo que quiere.
El niño escuchará el mensaje cuando le sea dado con amor, pero cuando le sea dado con enfado, suscitará su fuerza egocéntrica más profunda y empezará a tomar la forma de resentimiento, manifiesto u oculto, o un sentimiento de frustración profundamente arraigado que mancilla el ego y reduce el sentido natural de validez interior del niño. Un niño necesita poseer este sentido de validez personal y este no debe ser subyugado o destruido. Es necesario que los padres y los maestros le señalen muy claramente que las demás personas en el mundo también tienen sus necesidades, sus derechos a las posesiones, sus deseos de paz y de placer. Nadie, ni siquiera un niño o adulto, tiene el derecho de disgustar a otro con el fin de obtener su propia satisfacción. Si otro le pega al niño y le hace llorar, es natural que la fuerza egocéntrica quiera devolverle el golpe. Está programado para defenderse contra el otro. Esto requiere que los padres y los maestros le indiquen que una venganza en el conflicto simplemente va en continuo aumento, trayendo más dolor a cada niño, y por esta razón la venganza no tiene sentido en absoluto. Mejor reírse y dar media vuelta. Y en lugar de permitir que continúe la irritación y el dolor en la mente, es mejor llevar el problema a la conciencia divina en oración y pedir que el dolor desaparezca de su conciencia y buscar un medio de reconciliación. También debe enseñarle al niño que tome tiempo para entender que él y el otro niño son igualmente nacidos del momento divino. Cuando un niño es espiritualmente receptivo y puede convertir en hábito este proceso de reconocer su afinidad espiritual con otros niños y con todo ser vivo, y que los derechos de los demás son iguales que los suyos propios, habrá recibido el don espiritual más grande. De esta manera se debilita la fuerza egocéntrica por la práctica aplicación diaria del amor inspirado, mientras que el dominio central del yo del niño se queda fuerte y seguro de sí mismo. Se debe enseñar al niño los beneficios de la risa, los cuales describiré y explicaré en una carta más adelante. Por lo tanto, la enseñanza hábil y con una visión profunda es absolutamente necesaria para guiar al niño a apreciar los derechos de los demás, iguales que los suyos propios. Esta es la ley espiritual que debería dominar el hogar y el aula de la escuela. Cualquier otra ley de juzgar las circunstancias es defectuosa y le falta equilibrio. La mejor enseñanza dependerá no de la voluntad del maestro, la actitud de «porque te lo digo yo», sino de una referencia sistemática en cada circunstancia al amor fraternal y a los derechos iguales de los demás. Al mismo tiempo, un niño no debería ser adoctrinado en la abnegación, puesto que esta clase de disposición debe ser deseada y nacida tan solo de las percepciones espirituales del individuo y de sus objetivos. La abnegación nace de la iluminación espiritual, de seguir un camino más alto, de negar al pequeño yo para quitar las barreras egocéntricas que obstruyen la capacidad de sintonizarse con la universalidad de la conciencia divina. La abnegación verdaderamente iluminada lleva a una conciencia espiritual hasta las alturas de la dicha. No hay ningún sentido de pérdida en absoluto. Para describir mejor la realidad del alma y del ego, quiero que ahueques las manos, las yemas de los dedos unidas unas contra otras, dejando un espacio entre las dos manos. Las manos representan la concha de la conciencia humana de una persona.
el ego. El espacio representa correctamente al alma, nacida de padre, madre, conciencia, vida, en el momento de tu concepción, mientras que a los sentidos humanos aparenta ser nada, es en realidad un brote de la totalidad y de la integridad de la conciencia divina, de la cual todas las cosas creadas han tomado forma. Tus manos, con el espacio en medio, representan el yo. Tus manos derecha e izquierda representan las dos fuerzas potentes de la fuerza egocéntrica magnética. Representan las fuerzas de adhesión, rechazo, pero al mismo tiempo, con razón, son la representación física de las energías físicas, que la ciencia conoce como magnetismo, adhesión y repulsión. Dobla tu mano derecha hacia atrás y visualiza que las utilizas para conseguir lo que quieres de la vida. Representa también lo que percibe tu conciencia humana como la actitud codiciosa ante la vida. Da tiempo a este ejercicio y date cuenta que tu mano derecha representa el tirón magnético, la adhesión, la atracción, la gravedad, evidente en todo tirón magnético de la naturaleza. Es la fuente de todo deseo y anhelo. Es el impulso magnético que siempre se dirige a conseguir lo que sea necesario, o muy deseado y placentero en la vida. Este impulso magnético tiene la intención espiritual de ser dirigido hacia los propósitos constructivos, ganando, sosteniendo, construyendo, logrando. Si no hubiera otras personas o criaturas vivas en el mundo, el impulso magnético podría tener pleno dominio en una personalidad y no habría perjuicio. Es sólo cuando hay que tomar en cuenta a otras personas, o a otros seres vivos, o a los seres queridos y las posesiones de los demás, que el impulso magnético incontrolado que atrae, adhiere, agarra y posee se convierte en una enfermedad de la personalidad si no está equilibrada en igualdad con las necesidades de todos los demás seres vivos. Coloca tu mano en su lugar original, ahuecada con la mano izquierda. Ahora lleva tu mano izquierda hacia atrás y visualiza que esta mano representa el impulso magnético de repeler, empujar, abofetear o defenderte de cualquier invasión no autorizada sobre tu propiedad o posesiones, o cualquier ataque sobre tu persona, familia o trabajo. Esta mano izquierda representa el impulso magnético de rechazo, cuya intención espiritual es la de asegurar tu intimidad y la de salvarte la vida. Es un arma legítima cuando tu supervivencia física o emocional está en juego. Siempre que te acuerdes de que cada acción tuya es un patrón electromagnético de actividad, adhesión, repulsión, en conciencia que rebrota y al final se exterioriza en la forma de un ataque similar sobre uno mismo. La desaveniencia puede ser una crítica de parte de tu padre, maestro, jefe, y las palabras de autodefensa que saltan a la mente y brotan de tu boca son palabras egocéntricas ocasionadas enteramente por la autodefensa, que expresan el impulso magnético de repulsa y rechazo. Y como tus palabras egocéntricas de ataque estallan en habla enojada, así también el ego de tu rival está amenazado y surgen de él o de ella palabras de autodefensa contra ti, lo que puede haber comenzado como una acción adulta necesaria, indicando algún error, una manera mejor de actuar, frecuentemente y enseguida es entendida por un ego sensible y egocéntrico como un ataque personal. Lo que debió haber sido un momento de crecimiento se convirtió en un tiempo de conflicto, enojo, posiblemente lágrimas,
resentimiento en curso y mutua hostilidad. De tales maneras rápidas, inesperadas e innecesarias, se genera un conflicto en la mente expresado en palabras, incluso acciones, y se perpetúa a través del resentimiento y el odio. Recuerda que cada actividad de la mente, el pensamiento mental y las reacciones emocionales de atracción y repulsión son todas energías de creatividad de conciencia. Estas energías de conciencia no solo crean las desagradables formas que rebotan, sino que dan una cierta dirección al carácter e incluso afectan las relaciones en general y el ambiente, y reducen la vitalidad de la vida del cuerpo, conduciendo directamente a una sensación de malestar físico, una infección viral o a una enfermedad a largo plazo. El camino más elevado, cuando uno es atacado de cualquier modo, un camino que tiene únicamente repercusiones constructivas, es el de recordar que puedes llamar en el acto a la conciencia divina, de la cual recibirás protección instantánea en cualquier eventualidad. Pero esto solo es posible si te puedes mover más allá del impulso magnético de la resistencia del ego, con la perfecta seguridad de que la conciencia divina satisface cada una de tus necesidades. Ahora, vuelve tu mano izquierda a su posición original junto con la mano derecha. Date cuenta que durante este ejercicio el espacio entre las manos ha permanecido. Espacio no está implicado en ninguna actividad de las manos. Y así es como tu alma, cuando tu ego está afanado en el trabajo, segundo tras segundo, que está siempre y para siempre en alerta para realizar tus necesidades y para defenderte de cualquier disgusto. La conciencia divina de tu alma se queda oculta, aunque siempre está en tu interior. Cuando estuve en la tierra, hablaba con la gente del reino de los cielos. Dije que estaba en tu interior, y así es tu alma. Es la morada del equilibrio de la conciencia divina que te dio el ser como futuro hombre o mujer. Anhelo poder poner en tu mente una visión amplia de tu fuente del ser para que puedas percibir un poco más claro tu comienzo, de dónde has venido. También debes comprender en todo momento que cuando pronuncio una palabra para describir aquello que es realmente no conocible, yo mismo estoy en las más altas frecuencias infinitesimales de la vibración, en el mismísimo borde del gran equilibrio universal, desde el cual todas las cosas han encontrado su ser y tomado su forma. Si hablo de una montaña, entrará una imagen en tu mente, pero no conocerás la inmensidad de su estructura, la resistencia de su roca, sus barrancos y picos y sus cavernas, la nieve que la cubre en cada estación, las cascadas cayendo en charcas cuando se derrite el glaciar. Para que tengas una vislumbre de la grandeza de la montaña, tendría que entrar en una descripción detallada de cada último rincón. Incluso después de la explicación verbal más detallada, tendrías tan solo una imagen mental en que inspirarte. Todavía no conocerías la montaña. Si hablo de un huracán, puedo traer a tu mente los árboles doblándose hacia la tierra, arqueados por los tremendos vientos, los muros desmoronándose, las vigas rotas, ladrillos y tejados volando, ventanas destrozadas, coches volcados, árboles inmensos arrancados, pero nunca conocerás la fuerza y el ruido de aquel viento, el estrépito de mampostería cayéndose, o el terror que aquello genera en el corazón de la gente que tiene que soportarlo, hasta que lo hayas experimentado tú mismo.
Y así es cuando intento describirte aquello que ha dado el ser a toda la creación. Tan solo puedes adivinarlo, no saberlo. Será únicamente después de haber experimentado todo lo que te he dicho por ti mismo que empezarás a tener alguna idea de lo que intento contarte. Por lo tanto, que nadie que lea mis cartas discuta con otro o que niegue la verdad de lo que te estoy enseñando o refute mis palabras, pues te digo de verdad que no puedes saber lo que no has experimentado. Son únicamente aquellos que quieran seguirme en aceptación y fe en la meditación diaria, en la purificación de la conciencia y en la oración apasionada por la iluminación, quienes al final obtendrán vislumbres cada vez más profundos y luego experiencias de aquello a lo que la creación misma puede dar acceso a la conciencia divina. Puede que preguntes cuál es la diferencia entre la conciencia universal y la conciencia divina. La conciencia universal es el reino universal del espacio en el cual nadie puede entrar o acceder, puesto que ello permanece en un estado de equilibrio y de energía autosuficiente. La conciencia divina es la reunión de los impulsos originales que estaban dentro de la conciencia universal y que fueron liberados para convertirse tanto en la actividad como en la sustancia de la creación en el momento del Big Bang. Estos impulsos se dividieron de manera explosiva y luego se reunieron en un estado de mutuo refrenamiento. Estaban destinados también a trabajar para siempre en el reino creado, o separados manifestados como energías, o unidos controlados en equilibrio. Es únicamente este reino de la conciencia divina el que puede ser penetrado por la ciencia. Quizás el siguiente párrafo explicará esto con mayor claridad. La conciencia universal, corporificación de los impulsos universales, impulso de voluntad de crear en mutuo refrenamiento con el propósito de expresarse, inteligencia en mutuo refrenamiento con el amor, impulso de voluntad inteligente, equilibrio, impulso de propósitos amorosos. Habiéndote dado esta descripción en palabras intelectuales de la conciencia universal, no estarás más cerca de poder apreciar la magnificencia sublime y la grandeza del poder, ni de la belleza, la alegría, la armonía, el éxtasis contenido en color y sonido, más allá de tu dimensión. Únicamente nosotros, los que hemos ascendido en frecuencias vibratorias de conciencia hasta los mismos portales o bordes del equilibrio de la conciencia universal, somos quienes experimentamos y podemos irradiar el éxtasis del autoconocimiento del verdadero potencial sin desear realizarlo, la maravillosa alegría de la realización personal sin levantar un dedo. Uso este último término metafóricamente, puesto que, aunque retengo mi individualidad, soy activo tan solo en conciencia y ya no lo soy de ninguna manera física y no lo he sido desde mi continuada ascensión espiritual en otras dimensiones, después de mi muerte en la cruz. Quizás te preguntes cómo es posible tener impulsos universales tan enormes dentro de un estado de equilibrio. Están en un estado de igualdad y mutuo refrenamiento, el impulso del amor que une y nutre sosteniendo y manteniendo la creativa, activa voluntad bajo control. Tan solo puedo explicar este fenómeno en los siguientes sencillos términos. Si colocas la palma de una mano encima de la palma de otra,
con las yemas de cada mano tocando la muñeca de la otra mano y luego intentas separarlas, pero manteniéndolas firmemente lisas, la una encima de la otra, tendrás alguna idea del significado del equilibrio o mutuo control. Lo que es más, debes darte cuenta de que aunque las manos aparentemente están expresando un fenómeno físico, en realidad están gobernadas por y expresando impulsos que emanan de tu cerebro. Además, tu cerebro puede ser el vehículo para expresar ideas conscientes, impulsos, pero en realidad el impulso es la realidad de todo movimiento de cualquier índole, no el cerebro físico, que es simplemente un instrumento de expresión de tales impulsos. Te he dado tan solo una narración intelectual de la conciencia universal. ¿Cómo te puedo describir el poder latente, la magnificencia de reverencia, el éxtasis, la dicha radiante, el estado de total contento y paz y armonía de su ser? Aunque pudieras contemplar y comprender que de esta inmensidad de conciencia todo el universo ha tomado vida y forma, no podrías percibir más que un electrón de la vasta, inconmensurable, gozosa realidad que es la conciencia universal. Para comprender íntegramente la naturaleza de la creación, las razones por las cuales el ego funciona como lo hace, por qué las entidades creadas sienten los impulsos que sienten, se debe entender que la naturaleza de la cualidad de la conciencia universal es regocijo radiante, realización, felicidad. Esto es lo que denominé el reino de Dios en tu interior, dentro de tu alma, dentro de los recovecos más profundos de tu psique, que es el intermediario entre lo radiante de tu alma y la sombra misma del ego. Volver a este estado trascendente del ser glorioso, hermoso, feliz, armonioso, es el anhelo más profundo de tu alma. Es este anhelo constante, este innato recuerdo inconsciente de equilibrio y paz, dicha y armonía, lo que a través de la psique impulsa al ego a manipular el entorno de parte tuya. Su firme propósito es el de regresarte a tu primordial estado original de éxtasis glorioso, del cual se formó tu alma, tu ser y tu forma. Pero el ego puede lograr tu gozo y placer deseados únicamente por medio de los dos impulsos magnéticos emocionales de adhesión-repulsión, los cuales son sólo impulsos materializados para proporcionarte tu individualidad. Por tanto, el anhelo innato de unirse a la fuente del ser se experimenta en los parámetros electromagnéticos del pensamiento y el sentimiento como más de lo que te dio una sensación placentera anteriormente. Más amigos, más casa, más coche, más ropa, etc. Cada vez que se ha logrado el más, ha habido una pequeña sensación de satisfacción, quizás una ostentación ante los vecinos para enaltecer la felicidad, ganándoles terreno a ellos, y otra pequeña sensación de satisfacción y luego la novedad pasa. La nueva posesión se hace prosaica, los sentidos se calman nuevamente, en equilibrio, empieza el cansancio mental. La rutina se hace nebulosa, monótona y aburrida. Para generar algo de vida, el ego encuentra otro objetivo por ser alcanzado para proporcionar ilusión y placer. Y así, la vida es una carrera sin fin de búsqueda de satisfacciones personales de diversos tipos, dejando el alma oculta, malnutrida, insatisfecha todavía anhelando algo más, pero
¿Qué es lo que mi yo más profundo está anhelando? Preguntas con mucha desesperación. Cuando una persona logra entender la verdadera fuente de su vacío y de su continuo anhelo interior de más de lo que me hizo sentir bien, y empieza a meditar para contactar con aquello que le dio el ser, un poco del equilibrio divino se filtra a través de la conciencia humana. El vacío empieza a disminuir. Y de veras tal persona vislumbra algo del eterno y del verdadero objetivo de la vida. El anhelo de más posesiones lentamente se le desvanecerá. El deseo de más posesiones será paulatinamente reemplazado por un sincero aprecio de lo que ya tiene y un sentido de contento constante a través de las experiencias, de las intervenciones o actividades milagrosas de la conciencia divina en su vida diaria. La conciencia humana se eleva enormemente y aprende que sus necesidades diarias se satisfacen de la mejor manera. Se aumenta la fe y la alegría se incrementa. Por eso te he dicho, no he venido para enseñarte a pensar positivamente para atraer a tu órbita las cosas que quieres y necesitas. He venido expresamente para dirigirte de vuelta al reino de los cielos. No obstante, no es tan solo en el asunto de desear más posesiones para ti que tu alma se encuentra atada dentro de tu morada secreta. El ego utiliza también el impulso emocional magnético de repeler, rechazar, para asegurar tu individualidad, intimidad y seguridad. Este impulso asume diversas formas diseñadas para darte una sensación de superioridad o elitismo que te protege de la gente que consideras no deseable o que tiene menor posición social que tú. Este impulso egocéntrico se practica continuamente y se ha creído perfectamente aceptable incluso para las iglesias. La verdad es, cuando el alma empieza a ganar un poco de control sobre el impulso del ego, reprenderá a la personalidad humana por su egoísmo y exclusividad. Urgirá a la psique hacia la adopción del amor incondicional y de la creencia en la universalidad y la unidad de toda la gente, sean quienes sean. Quizás ahora puedas entender más fácilmente cómo y por qué la creación de tu individualidad por medio del ego formó la gran cápsula de los impulsos físicos que produjo y encerró la conciencia humana, creando tanto tu forma física como tu personalidad humana, puesto que gobierna tu mente, emociones, pensamientos y sentimientos. No te permite hacer contacto con la fuente de tu ser y con tu alma. Tu verdadero propósito en la vida es el de dominar tu ego, al anhelar en pensamiento y sentimiento aquello que percibes que está detrás de la creación y pidiendo continuamente iluminación. Este es el primerísimo paso que debe tomar una persona hacia aquel glorioso momento cuando se hará contacto con lo divino, y luego ir adelantando mediante una continua purificación del impulso del ego, hasta la reentrada en ese estado celestial del cual nació tu alma y tomó su individualidad. ¿Y cómo sucedió la creación de la individualidad? Como dije antes, la conciencia universal alcanzó un punto alto de mutuo refrenamiento y hubo una explosión que desgarró y dividió el impulso de la voluntad creativa del impulso
de propósitos amorosos, los cuales se separaron y se hicieron activos dentro de la creación como Padre Inteligencia, Madre Amor, vistos como electricidad, magnetismo, adhesión, repulsión, vida, reunidos en equilibrio como conciencia divina, vida, por lo tanto, lejos de ser sólido y materia imponderable, en realidad el mundo visible es mente, actividad trabajando siempre conjuntamente con lo emocional magnético, adhesión, repulsión, también conocido como atracción, unión, Padre Inteligencia, electricidad física y Madre Amor, físico, magnético, adhesión, rechazo. Juntos produjeron un hijo, el ego. Este impulso de la individualidad nació y tomó forma consistente e inalterable dentro de las energías de la creación para asegurar que las varias fuerzas eléctricas expresadas como protones y electrones y el resto del grupo de partículas descubiertas con excitación por la ciencia no se escapasen volando sin interrupción en un estado distante y sin forma, sino que fuesen controladas por el impulso magnético adhesión-rechazo de la Madre Amor para llegar a la manifestación de una forma. Puede que la ciencia discuta los párrafos anteriores, dado que ha tenido mucha dificultad para describir los varios procesos de adhesión al aplicar diversos términos a las energías de adhesión. La ciencia es bienvenida para llamar a las energías de adhesión o atracción con el término que quieran, pero queda el hecho de que estas energías han tomado forma del primordial y gran impulso de Madre Amor, cuya función primordial de conciencia es la de dar forma a la individualidad. El impulso de Padre Vida Inteligente aporta el ímpetu eléctrico a la creación. El impulso de la Madre Propósito Amoroso proporciona la adhesión para restringir el ímpetu eléctrico y traerlo bajo control dentro de una individualidad. El impulso de la Madre Propósito Amoroso proporciona también el impulso repulsión-rechazo para asegurar la supervivencia de la individualidad. Esto es el proceso de la creación. La ciencia solamente se puede acercar a la creación como espectador, aunque sus embajadores son humanos y experimentan la vida en ellos mismos. La mente humana tan solo puede observar lo que ha sido creado. No puede entrar en los íntimos procesos de creación ocultos en la materia y en los campos más básicos de la energía. La ciencia nunca podrá identificar el factor X motivador desde que hace surgir las energías que controlan la creación de la forma individual. Pero lo que la ciencia tenga que decir sobre el asunto de la creación no tiene importancia para ti como individuo. La ciencia no cambiará ni una pizca de tu estilo de vida, tu salud, tu entorno, tus sentimientos personales y logros. Lo que necesitas saber y lo que he venido expresamente a decirte es cómo escapar del egocéntrico impulso posesivo protectivo que te proporciona el ego para asegurar tu individualidad y supervivencia y tu anhelo incorporado de volver a la alegría y felicidad de la cual toda la creación tomó vida. Esto te da la explicación de por qué vine a la tierra en primer lugar y por qué vengo en este momento presente, para hacer algo que ningún
científico podrá hacer por ti jamás: ayudar a tu alma a que emerja de los confines de tu impulso egocéntrico y a embarcarte en un nuevo programa de vida para tus pensamientos y emociones, que expresará directamente la vida de la conciencia Padre-Madre que fue inyectada en ti y en toda la humanidad en el momento de la concepción. Dado que el ego mismo posee el ímpetu eléctrico de actividad, creatividad y los impulsos magnéticos emocionales de adhesión, rechazo, lo que nazca del impulso egocéntrico a través de tus pensamientos, sentimientos y acciones estará cargado de vida física electromagnética que reproducirá formas de vida idénticas y eventualmente se materializarán en la vida del ego creador. Estas formas creadas no se manifiestan únicamente como experiencias, sino que también desordenan el funcionamiento de los procesos físicos de su creador y son el origen de las molestias físicas, los virus o las enfermedades. Por lo tanto, es causa de gran regocijo cuando el alma emerge de la conciencia humana del ego que la tiene encapsulada, pues la conciencia espiritual ascendente creará las condiciones armoniosas que le darán la vida propia de esa conciencia. A la inversa, es una causa de tristeza mientras la conciencia humana esté sumergida bajo el control del ego, produciendo discordias y tribulaciones, tanto en las experiencias de la vida como en la condición física misma. Por tanto, te digo, si no te gusta tu mundo, tienes en ti el poder para cambiar tus condiciones de existencia, justo donde estás, si tienes la fe y la voluntad constante para hacerlo. Lo repito de otra manera para ganar tu atención. Si sigues en tu actual nivel de pensamiento y funcionamiento humano, solamente experimentarás tu nivel actual de existencia humana. Estarás obligado a trabajar duro por una vida miserable, plagada de numerosos problemas, tales como pobreza y mala salud, adicciones, inmovilizado por temores postrantes y expuesto a ataques malintencionados de todo tipo. Estarás cargando tus condiciones actuales hasta que comprendas cómo cambiarlas. Esta es tu oportunidad de oro para tomar control de tu vida como nunca, por lograr el control de tus pensamientos y emociones, tus impulsos eléctricos y magnéticos, que son los anteproyectos de tus experiencias futuras. Pues eres como un alfarero que posee barro y a diario moldea vasijas y utensilios para su uso. La conciencia es el barro, la sustancia con la cual haces tu vida y cada condición pertinente a ella. Tú solo moldeas tu vida en las formas que experimentas. Con tus pensamientos puedes cambiar tu futuro personal si tan solo haces caso a mis palabras. Comprendes tus verdaderos orígenes, crees en ellos y utilizas este conocimiento en tu rutina diaria. Puedes afectar tu entorno, tu hogar, familia, trabajo, la gente con quien te asocias, incluso las plantas, los animales y el clima. Lo que mantienes resueltamente en la mente es lo que se exterioriza. Por tanto, es crucial para tu desarrollo personal, humano y espiritual que comprendas plenamente todo lo que estoy tratando de enseñarte. No pienses que estas cartas que te presento son demasiado difíciles de comprender para luego moverte a una manera más fácil de encontrar la felicidad. Créeme, no hay ninguna verdadera manera más fácil para que encuentres el equilibrio y la felicidad que buscas, porque mis palabras describen la verdad universal de la existencia y de la vida con la cual estás actualmente construyendo o destruyendo tu vida.
Al mismo tiempo, puedes estar seguro de que nunca podrás crear nuevas condiciones para ti mismo hasta descubrir por qué y cómo has estado creando condiciones negativas y destructivas en el pasado. Todo lo que ahora experimentas lo has creado y puesto en marcha con pensamientos, palabras y acciones del pasado, de modo que no te amarguen tus circunstancias actuales, puesto que tú mismo has hecho lo que fue luego la causa de tus condiciones actuales. Sé sensato, pues, y lee y escucha estas cartas y dedica toda tu fuerza y voluntad para descubrir el medio que has usado en tu ignorancia anterior para estropear tu vida en tiempo atrás. Luego, da los pasos necesarios para purificar tu conciencia. Quizás te preguntes, ¿por qué debo purificar mi conciencia? Te lo digo, tú nunca sembrarías un campo de maíz sin primero arar la tierra y luego meter la maquinaria para ablandar la tierra y esparcir el fertilizante. Si no lo supieses, podrías sembrar entre las malas hierbas existentes, en tierra desigual, y omitir el fertilizante, y tu cosecha sería escasa y desigual. Así es cuando te las arreglas con tus pensamientos terrenales egocéntricos y vives enteramente con tu propio conocimiento, fuerza y voluntad humana. Estás limitado en todo lo que haces y sin saberlo, creas las mismísimas circunstancias que limitarán la cosecha de tus esfuerzos. Podrías decir que el poder es tu fertilizante, pero esto sería impreciso y falso. El fertilizante es un alimento químico inanimado para las plantas, mientras que el poder del cual puedes recibir todo a través de la meditación diaria es la vida que vigorizará todo tu ser, tu vida, incluso tus plantas y los ladrillos de tu casa y tu equipo, mucho más allá de tu creencia actual. Las personas que hayan entregado toda su fuerza de voluntad a vivir esta verdad, ven los frutos innegables en sus vidas y al verlos su fe y determinación aumentan. Así entran en un círculo de bendiciones, se maravillan de que otros puedan resistirse a esta verdad y que escojan quedarse fuera de la armonía terrenal y espiritual en la cual es posible vivir. Si estás dispuesto a escuchar, ponderar y meditar en estas páginas siguientes, empezarás a comprender lo que ha estado oculto desde el comienzo de la creación.